¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Una vez más nos tiene aquí pues dispuestos a comentar un poquito la actualidad. A punto de concluir ya la semana, es día 8 y viernes. Bienvenidos a un tiempo que hoy va a contar con la presencia, la participación y por lo tanto la opinión de Iago Tavares. ¿Qué tal, Iago? Muy boas. Hola, muy boas, Antonio. También de María Rodríguez Uteiriño, a la que saludo. ¿Qué tal, María? Hola, Antonio. Y aquí está también José Carballo. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Muy bien. Encantado. Encantado igual. Vamos allá con la lectura de los titulares que dará pie a alguna de las intervenciones de nuestros invitados hoy. El primero de los sumarios recoge una declaración que hizo ayer el presidente de la Audiencia Nacional, que fue el invitado en el almuerzo coloquio en el foro La Región. Hablamos de José Ramón Navarro, que tal y como revela el titular que van a ver ustedes ahí, es entrecomillado, dice: tenemos que evitar los juicios paralelos. El presidente de la Audiencia Nacional defendió en el foro La Región un blindaje de la presunción de inocencia y la simplificación de la estructura de la justicia. En la foto se ve al ponente en un momento de su intervención ayer en el foro. Bajamos el foco y ampliamos ahora el zoom fotográfico para quedarnos con un hecho costumbrista que vuelve. El pulpo regresa a la feria tras 2 años de destierro. El campo da feira, dice el texto, recobró ayer el pulso después del largo parón forzado por la pandemia. El regreso a la normalidad ha permitido a los ourensanos recuperar su tradicional encuentro periódico con el pulpo a feira. Otros asuntos, por ejemplo, 3 días de luto oficial en Galicia por la muerte del conselleiro de Facenda, y apuntamos también estos otros temas en el apartado Más Noticias. El Puente del Pilar llega a Ourense con tiempo de verano y hoteles casi llenos. Fallece un hombre de 83 años al volcarle encima su tractor en Obarco. También el Gobierno da luz verde al presupuesto con el mayor gasto público de su historia, y la Ley de Protección Animal obligará a superar un curso para tener mascota. En lo alto de la portada pues se presentó ayer la Semana de las Industrias Creativas y Culturales. Ven ustedes ahí al presidente Baltar pues anunciando una iniciativa que depende de la Diputación, de Juan Perro a la ICC Week para situar a Ourense en vanguardia. Hoy con el periódico 2 publicaciones. En primer lugar, en la revista Humberto Michinel, Ciencia en Vanguardia, en la portada, y después un extra sobre el Salón del Automóvil de Ocasión que se celebra pues este fin de semana en Esplugues. Estos son los asuntos del viernes día 8 de octubre del 2021. Vamos a entrar en algunos apartados, en algunas sugerencias que nos hace precisamente la actualidad. Comenzamos por esa declaración de principios que hizo ayer el presidente de la Audiencia Nacional. Tenemos que evitar los juicios paralelos. Yo no sé si reiterar lo obvio, igual que lo de la presunción de inocencia, la pena del telediario y todo ese tipo de cosas, las filtraciones, pero aparte, bueno, ayer Iago estuvo presente en el foro y es abogado y nos puede también arrojar, aparte de opinión, un poquito de luz sobre este asunto. Tenemos que evitar los juicios paralelos. Luego hay muchos juicios paralelos en la actualidad, Iago. Bueno, primeiro, aproveitar a ocasión para darlle os meus pésames ao Partido Popular e á familia del conselleiro Valeriano Martínez, ¿no? Pues esta sorprendente, súbita, bueno, y luctuosa noticia que, bueno, eu creo que a todos nos deixou un pouco impresionados, ¿no? Porque, bueno, dentro do que hai dos conselleiros, creo que era dos poucos que sabía do que falaba, ¿no? Bueno, dito isto, despois, en sentido contrario, felicitar a Foro da Región por traer a debate un problema e unha circunstancia que eu creo moi importante como é a organización xudicial, o poder xudicial, e que moitas veces está alonxado pois dos medios de comunicación e do debate público, sendo un dos poderes do Estado, bueno, de moita importancia e moita trascendencia para todo, como vemos, por exemplo, en Ourense, onde, por unha resolución judicial non temos pexome, é dicir, unha resolución judicial lícita, por suposto, ilegal, pero bueno... Ou por unha operación judicial como a Pokémon, famosa... Efectivamente, me refiro a que é moi importante este poder do Estado, moitas veces non le damos a trascendencia que merece, non? Incluso agora,
abríndose o debate, pues parece que socialmente, incluso políticamente, ese debate pues non está producíndose para min na medida que debería ser. Entonces, feitos como este, actos como este, a mí me parece moi importante. Bueno, como dixo o presidente da audiencia, para min aquí hai un conflicto que é o propio procedimento judicial, o dereito das víctimas, o dereito tamén dos imputados, co tamén o dereito cidadán da información. Entonces, hai que conciliar ese tipo de información, evitar, incluso dende órganos políticos e o mellor medios de comunicación, determinados, anticipar o mellor o que é o fallo, pero eu creo que tampouco se pode impedir que determinados feitos se coñezan e se divulguen de alguna maneira con a asepsia para non tratar de facer o traballo dos xueces e das xuizas máis difícil. O que pasa é que socialmente, como non todos somos expertos na materia, é dicir, se sae mañana o xornal Iago Tavares imputado en, parece que socialmente, é dicir, ese é un feito, é dicir, obxectivo, pero a millor a xente que lee ese titular ou que lee esa información xa dá por feito que hai unha cuestión casi de penalidade nunha actitude ou nun comportamento de Iago Tavares. Mira, cando agora estes días se está falando moito de pronunciamentos de Europa, que si exixa a España, que si sobre a renovación do Consello Poder Judicial, Europa, en concreto a Comisión de Venecia de 2010 do Consello de Europa, decía como un dos piares importantes a cultura xurídica da poboación. É dicir, non é que todo o mundo seña docto en todo, non? E eu teña que saber de informática e outros teña... Non, pero de alguna maneira establecer o mellor un protocolo para que a noticia de Antonio Nes Pereira imputado teña o mesmo repercusión que Antonio Nes Pereira absolto o desimputado, por exemplo, que eso ás veces non ocorre, ou incluso explicar dunha maneira máis transparente e sin cualificacións, determinando simplemente os feitos. Bueno, eu creo que iso mellor axudaba para non cargar tanto as tintas e non condicionar ou tratar de condicionar o ambiente judicial polo que pode ser a libre independencia do xuez ou da xuiz. Creo que isto é moi difícil nun ambiente no que estamos, onde, bueno, xa o vemos na rede social, incluso no pleno do Concello de Ourense, onde o rigor escapa e os insultos campan, pero, bueno, eu creo que como tendencia, a mí me parece que habería que buscar o equilibrio desa maneira. María. A ver, yo en este tema voy a hablar como persona... Es de lo que se trata. Porque de leyes es lo que no entiendo mucho, ¿no? Entonces, bueno, como persona... Ni él ni yo entendemos mucho de farmacia, ¿eh? Por eso. Como persona de a pie, ¿no? Lo que últimamente veo en la justicia, que quizás las leyes, los jueces hacen su trabajo y las leyes deberían ser a lo mejor más tajantes, ¿no? Para que este tipo de debates, pues a lo mejor no tengan tanta trascendencia. Si las leyes en determinados casos fueran tajantes, quizás, a lo mejor no habría las interpretaciones que puede tener un juez o puede tener otro, ¿no? Yo creo que determinadas cosas, las leyes en este caso y en la situación que estamos viviendo, creo que deberían ser más tajantes, ¿no? Porque nosotros vamos a un juzgado, una persona que no sabe nada de leyes, y si te dicen, dependiendo del juez que te toque, tienes más posibilidades o menos, Matiza. ¿no? Entonces, tú dices, con todas las leyes, o sea, con todas mis pruebas, con toda la razón del mundo, ¿por qué un juez tiene una interpretación u otra, ¿no? Yo creo que la ley en ese caso debería ser un poco más cerrada y más tajante en esos asuntos, ¿no? Y la presunción de inocencia creo que tiene que ser, ¿no? A nivel periodístico es lógico que quieran sacar noticias, ¿no? Y como personas de a pie, pues deberemos tener un poco más a la hora de leer y no tener esas interpretaciones que a lo mejor en ese caso sí que hay, ¿no? Muy bien. Bueno, yo creo que si hacemos algo de examen de conciencia un poco, yo creo que los juicios paralelos dependen mucho de los medios de comunicación, y hablo como periodista, ¿no? Que los alimentamos, ¿no?
Y también dependen de las organizaciones políticas, y esto lo digo también desde mi experiencia como comunicador político, periodista dedicado a la información política durante muchos años, ¿no? Pero bueno, dicho esto, también es verdad que quien alimenta los juicios paralelos es el propio sistema judicial, por varias razones. La primera es su lentitud. La justicia, si es lenta, no es justicia, ¿no? Después también es verdad que su falta de empatía. Todos vemos sentencias por las que nos echamos las manos a la cabeza. La mayor parte de ellas relacionadas, recuerdo una de Navarra de abril de este año, creo que era, que la acabo de ver hace un rato, de un juez que absolvía a un padre por dejar, a un hombre por dejar embarazada a su hijastra, ¿no? Bueno, una cosa completamente sorprendente, ¿no? Pero sobre todo creo que es el tema de la rapidez, de la lentitud de la justicia, que alimenta los juicios paralelos, y después también el sesgo de algunas sentencias, ¿no? Y de algunos estamentos judiciales, sesgo político, ideológico me refiero, ¿no? Que lo estamos viendo, por ejemplo, en la resistencia del Partido Popular a renovar el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Pero sobre todo yo creo que una de las claves es la rapidez, e insisto, creo que los medios de comunicación también tenemos una parte de culpa en cuanto a la existencia de juicios paralelos. Sin duda. Sí. Mira, eu a primeira culpa, e non quero ser pedante, pero é que moitas veces criticamos ou opinamos de sentencias sin lerlas. Es decir, leemos un párrafo... Muchas veces no, siempre. No digo, sí, pero en moitos casos eso ocurre. Igual que también nos quedamos con la superficialidad de un... Es decir, los que se confunden, pero, resoluciones, autos, sentencias, no sé qué, todo cae bueno, pero saco. Vamos a ver, cuestións técnicas, eu xa non me meto, ¿no? Pero hai que ter en conta que con independencia de que hai algunhas da que podemos discrepar moito, e efectivamente, e está ben que podemos discrepar de nós mesmos, ¿no? Pero de todas maneiras hai que pensar que quen o fixo é unha persoa que sabe. Vamos a presumirlle eso. Entonces todo pode ter unha coherencia de pensamento co que mellor non estamos de acordo. E a mellor alemos por enteiro a rexeitaríamos. Pero creo que temos que ter a práctica de criticar unha sentencia despois de tela leído, ¿no? Para ver un pouco o razamento, porque se extraemos un párrafo, pues pode resultar absurdo ou incluso darnos unha idea diferente a que a persoa redactou, ¿no? Pero bueno, eu si estou de acordo co que decía Carballo, ¿no? Bueno, eu creo que unha culpa colectiva, pois el que ao Poder Judicial non se lle dé importancia cara a súa reorganización, e despois que moitas veces tanto os medios de comunicación como organizacións políticas, dependendo do caso, estemos alentando determinados xuicios paralelos máis menos fundados. Para mí o importante son os feitos que moitas veces están nos sumarios, e non necesariamente a resolución judicial de imputación, de condena o de absolución. Ahora que acabas de decir eso, se me acaba de ocurrir que también muchas veces los partidos políticos hacen determinados códigos, hacen determinadas lecturas de los procedimientos absolutamente dilapidantes. Es decir, por ejemplo, estamos asistiendo, y creo que lo comentamos antes, a la famosa operación Pokémon, que es del año 2012 y todavía anda por ahí. Bueno, pues eso ha costado pues responsabilidades políticas que ha tenido que asumir muchísimas personas. Inocentes. Exacto, por lo menos de momento, es decir, sin tal, y se han tenido que marchar. Pero también han sido los propios partidos políticos en muchas ocasiones los que han dicho no, cualquier cargo público de mi organización, solamente que aparezca en los papeles en su condición de imputado, investigado, se tiene que marchar. Por ejemplo, la tuya, tu propia organización. Por lo tanto, estamos con una culpabilidad preventiva. Es decir, si tu propio partido ya te dice no, es que estás empezando a ser investigado, a veces por perdón por la expresión, iba a decir una carallada, pero no lo digo. Al final se ha tenido que ir. Muchos compañeros de tu organización política han tenido que apartarse de la política, algunos todavía tienen ahí tal, y no pueden ejercer lo que seguro a ellos le hubiese apetecido hacer en el mundo de la política. En el PSOE, estoy pensando, ya que citamos a la operación Pokémon, el alcalde Paco Rodríguez tuvo que marcharse en el 2012. Fue la famosa historia de la operación Pokémon en septiembre del 2012. Estamos en octubre del 2021 y todavía no se sabe muy bien
qué es lo que le ha pasado a ese señor. Sí, pero ese señor ha tenido que marcharse, y ha tenido que marcharse señalado, y ha tenido que sufrir el desgaste social, el desgaste político e incluso alguna que outra consecuencia moitos dos cuales houve auto de sobreseimento e non se seguiu o procedimento para nada. Sí, pero también, quiero decir, los medios de comunicación también tenemos que muchas veces, efectivamente, yo coincido totalmente con Carballo, pero a ver, también a los propios medios de comunicación se nos sirven comunicados de la organización política A y B y C y dice, el mío, concejal en Majadahonda, resulta que pasaba por allí, pero el juez le dijo, ven para aquí, cuéntamelo, y se tiene que marchar, y lo echamos. No se quiso marchar y lo echamos. Bueno, perdona, e non quero acaparar, pero para ser breve, eu non estou de acordo que unha imputación implique unha dimisión, como tamén digo que moitas veces un auto de sobreseimento ou unhos feitos que non dan lugar a actuación penal poden implicar a dimisión de un responsable político. Bueno, hablamos de este asunto que probablemente sí, hay más peticiones de palabra, pero hacemos un pequeño alto para la publicidad y volvemos de inmediato. De nuevo con todos ustedes, estamos ya en la segunda parte del programa. Nos acompaña hoy Yago Tavares, María Rodríguez Uteriño y Xosé Carballo. Turno para Carballo. Estamos hablando de la cuestión de la justicia. Te escuchamos. Sí, mencionabas tú antes la Pokémon y decías que todavía está ahí. No solo está ahí, sino que la mayor parte de la pieza principal ha sido archivada, ¿no? Y según decretó el juez o según sentenció el juez ayer, ¿no? El problema es lo que dejó por el camino, ¿no? A personas como Orozco, que era alcalde y lo dejó, o a personas como Paco Rodríguez. Claro, es que esto ocurrió hace 9 años, en el 2012, como bien decías, ¿no? Paco Rodríguez era alcalde, lo dejó. Se reincorporó a su plaza, lo dejaron. Se reincorporó. Es verdad que ahí su partido tampoco, pero a lo también mejor... su propio partido, el PSOE, también es verdad que no estuvo... Porque hay que repartir culpas también para quien las tiene. Es cierto, su propio es cierto. partido, él no tenía ninguna intención, su entorno tampoco tenía No, y su partido lo forzó, está claro. Pero el partido lo forzó desde Madrid, lo reconoce. Era un momento muy peculiar porque se coló en la precampaña de las elecciones autonómicas de aquel año. Bueno, en cualquier caso, yo creo que un error compartido por todos, ¿no? Pero se reincorporó a su plaza de profesor en el Instituto de Carballiño. Hoy está jubilado, creo que se jubilaba el año pasado, o se jubilaba este año, ¿no? Pasaron 9 años. Y es que su pieza creo que ni siquiera fue juzgada todavía. Sigue estando en la misma situación en la que estaba. Es algo completamente asombroso, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hay que evaluar, ¿no? Y eso se resuelve primero con rapidez. Mayor, no sé si es posible ser más rápidos en justicia, pero en todo caso, hombre, los daños colaterales son tan grandes que habría que buscar la manera de mirarse ese tema, ¿no? María, sí. A ver, yo creo que la rapidez en estos casos es primordial, ¿no? Yo creo que en todos los casos, pero yo creo que hay que poner prioridades. En este caso, a Paco Rodríguez se le sentenció desde el primer día, ¿no? Entonces creo que la justicia en este caso no puede dilatar 9 años una situación como esta, ni a Paco Rodríguez ni a cualquier otra persona que no tenga ninguna cuestión política, ¿no? Yo creo que a todos de a pie la justicia en cualquier caso debería ser más rápida, en todos los casos. Para cerrar, unha cosa Nada, eu insistir que o mesmo que unha imputación, que é unha garantía xurídica de ter que ir con abogado e determinados dereitos procesuais, non ten que implicar a dimisión, hai moitos feitos constatados e comprobados que, aínda que non teñan trascendencia penal, sí que teñen a suficiente trascendencia política como para que esa persoa teña que abandonar as súas responsabilidades. Non podemos misturar casos diferentes ni responsabilidades diferentes e tratar de aplicar normas penais ao que é a responsabilidade e a ética política, ¿no? A ética política ten que ser máis estricta, pero non por o feito de que te dé unha condición procesual. Hai que ir aos feitos, non hai que ir ás declaracións de unha xuez ou de un xuez ou de un medio de comunicación. Bueno, nada, por cerrar un poco el capítulo que hemos venido comentando durante estas últimas semanas, expongo también para criterio de nuestros comentaristas en el día de hoy, bueno, algo en relación con la famosa negativa de nuevo en el pleno del Concello de Ourense
sobre la reforma del plan de urbanismo que facilite la construcción de una residencia para personas mayores en el barrio de Opino, en el solar antiguamente ocupado por la estación de autobuses. María, es tu turno, si te parece. ¿Qué voy a decir, Antonio? O sea, me parece que por tercera vez volvió PSOE y BNG y las tránsfugas de Democracia Venezolana, creo que abstenerse, ¿no? En este caso. Me da pena como ciudadana que se puedan perder esos 12 millones de euros, porque yo me pregunto, si en ese terreno no se ubica la residencia, ¿qué va a quedar desierta? O sea, va a ser una zona a una entrada que pues crecerán las siervas como en otros lugares de la ciudad, ¿no? Creo que es una oportunidad que nos están dando, que es una pena que estén bloqueando la ciudad en general, porque ahora es eso, es el PSON, es un montón de cosas que no se ponen de acuerdo cuando todos los partidos políticos en cosas primordiales de la ciudad, que es por el bien de la ciudad, por el bien de los ciudadanos, están dejando pasar, ¿no? Ya. Bueno, tu interpretación también. Bueno, yo creo que no se va a perder la inversión porque desde Carballiño ya ofrecimos unos terrenos alternativos para ubicar la residencia o el geriátrico, con lo cual no va a haber problema. No, ahora ya en serio, es un tanto incomprensible, ¿no? Que no haya un acuerdo sobre un tema en el que además yo siempre pensé que la clave estaba en la oposición feroz de los vecinos al proyecto, pero también escucho a los vecinos y no hay una oposición feroz, ni mucho menos, simplemente que quieren ciertas garantías de mejoras en su barrio, lo cual es completamente comprensible, ¿no? Entonces, si la diferencia no es de calado, no entiendo yo por qué no se acaban de poner de acuerdo en un tema que aparentemente debería de contar con el apoyo de todo el mundo, ¿no? Sorprendente. Iago. Bueno, en primer lugar, eu creo que non se pode permitir a este goberno local estar enganando a ciudadanía. Non se pode permitir e debemos de exixirlle non só capacidade de diálogo coas outras forzas, sino que seña transparente en este tema, porque en este tema eu entendo que o único que está facendo, inocente ou moi culpablemente, é encubrindo os incumplimentos da Xunta con Ourense. En primer lugar, moitos recursos públicos se engastaron en determinar cal era a estación. Perdón, a ubicación da residencia, e estaba no 21. Para eso se contrataron empresas, pero xa hai 5 anos, para que determinaran de todas as parcelas de Ourense en cal se podía facer. Expropiouse a parcela, se entregou esa parcela a Xunta, e despois resulta que non sabemos por qué, cando xa tiña que estar construída, porque isto é un plan como na casa, se chama 2016-2020, cando tiña que estar construída, nos dicen no, que esa parcela non sirve, que hai que facelo en outra. Hombre, e por que hai que facelo en outra? E por que estiveron 5 anos esperando? Despois, para esa parcela había un acordo para outras infraestructuras, para facer un parque, un diseño de cidade diferente. En todo caso, eu creo que o Concello de Ourense ten que pôr inmediatamente unha parcela a disposición da Xunta de Galiza, que, por certo, a inversión non hai por que perdela, que é outra das mentiras, e aparte unha mentira absurda, porque está escrito no convenio coa Fundación Amancio Ortega. A Fundación Amancio Ortega non determina o lugar onde explica negro sobre branco que lle dá igual calquer tipo de parcela. Por tanto, eso non é certo. Entonces, hai que explicarlle á ciudadanía e non se pode mentir a poboación. É dicir, a Fundación Amancio Ortega non condiciona que se faga unha parcela ou noutra. Agora, o que ten que facer o Concello de Ourense é, primeiro, porque non sei que problema hai se a parcela que se determinou en 2016 se volveu a ratificar en 2018-2019, que era no Camiño Real de Cudeiro, por que non se construíu esa parcela? E se esa parcela non é apta, pois que se poña a disposición outra apta e conforme o diseño, se o teñen, da cidade de Ourense. Eso que Iago non se pode trasladar á ciudadanía, que non ten por que estar a cabo da rúa dese tipo de coñecementos. É dicir, non se lle pode... Eu o que digo, perdoa, é que non se pode mentir á ciudadanía. O que non se pode é trasladar de... Se perde a
ao investimento. Non, o problema é que non se perde o investimento, a non ser que estos sigan sendo moito tempo moi inoperantes, pero non se lle pode enganar. A ciudadanía crea cosas porque se lle pasa información falsa. Bueno, vale, pero tamén a mellor a ciudadanía ten dereito a saber de que ese voto negativo que se produce por primeira vez no pleno de setembro contra unha ubicación que xa levaba nos medios, nos expedientes municipais, nas tramitación da Xunta, nas mesas dos partidos políticos, levaba anos, sin que ninguén dixera, bueno, un momento, cuidado que eu aí voume a opoñer. No, llega el asunto al pleno e dice, no, yo en contra. En abril de 2019, é dicir, curiosamente un mes antes das eleccións locais, hai unha foto preciosa da conselleira de Política Social ou daquel alcalde Jesús Vázquez cedéndolle os terreos, repito, 2019, un mes antes das eleccións, cedéndolle os terreos de Camiño Real de Cudeiro para a construción da estación. Iago, hai unha foto. A construción da residencia, perdón. Hai unha foto da conselleira con o representante da Fundación especificando e anunciando nese mesmo ano que se iba a construir na estación de autobuses, non dixo ninguén absolutamente nada. Hai outra foto, varias fotos de derrube da estación de autobuses do Pino antiga en decembro do 2020, recordando que aí por decisión de non sei quen íbase a facer esas de tal, e nadie dixo absolutamente nada. Nin partidos políticos, nin veciños, nin colexios profesionais, non dixo absolutamente nada. E o expediente andaba polo Concello de Ourense. Onde se sentan 27 concelleiros. Claro, para min eso é o dramático. O Concello de Ourense, nese momento, non falara dos incumprimentos de algo que xa tiña que estar construído. Pois se non falaba o goberno... por suposto, non. Se non falaba o goberno que tiña que agachalo, polo que se ve, habería intereses en agachalo, pois ao mellor tamén aí a oposición tiña que facer o seu traballo. Yo no descartaría que en el caso... Perdón? Sempre votando a culpa a oposición. Eu creo que debe de gobernar quen ten que gobernar e a que temos que exigir responsabilidades a quen goberna. En el caso de que se hubiera mantenido aquella ubicación inicial a la que mencionabas y que además agradezco la explicación porque no la conocía, en el 21 estoy seguro que estaríamos en una situación parecida, porque esto en el fondo... La clave de esto no está en si el terreno gusta más o menos, sino en que, bueno, en el rifirrafe político diario habitual que vive el Concello de Ourense desde hace meses, ¿no? Porque seguro que los vecinos del 21 querrían también espacios verdes en la zona y querrían mejorar sus viales y también tendrían unas reivindicaciones similares a las que hoy tienen los del 21, ¿no? ¿Que haya que explicar por qué se cambió? Pues sí, a lo mejor es un tema que merece una explicación, desde luego. Pero que seguramente estaríamos en una situación muy parecida o idéntica, yo también estoy casi seguro. Desde logo a temos pedida e estamos agarrando por ela con moito interese, ainda que, bueno, tal e como funciona a Xunta de Galiza, veremos se a dá ou non. Eu creo que non é a mesma situación e se non mira a densidade de ocupación que teñen as vivendas dese proxecto que, bueno, non estou, nin estábamos de acordo, no? Pero, bueno, ese proxecto de residencias, de vivendas no Pino, nesa zona do Pino, e as zonas verdes de que dispoñen. E incluso, pues, hai acordos do Concello de Ourense de que aí, en caso de que desaparecese algún día a estación de autobuses, se convertiría nunha zona verde, eu creo que moi necesaria para un espazo que ocupan 1000 vivendas, 900 en concreto, rodeados de dúas estradas de moita circulación. A ver, yo creo que el problema, o sea, yo creo que lo del 21 creo que era una inversión en un principio, si no me equivoco, de 2 millones de euros, ¿no? Que era lo que la Xunta creo que tenía prometida para una residencia para Ourense. No, residencia 120 plazas, da mesma que está falando. O que pasa é que os orzamentos si foron mudando co tempo, pero a residencia, bueno, anunciada por Feijóo no 2016 eran 80 plazas, pero enseguida, xa na determinación do propio 2016 desta empresa que contrataron, xa era de 120 plazas. Pero bueno, yo creo que el problema principal es que tenemos, o sea, nos quieren dar 12 millones de euros y no son capaces el gobierno y los partidos políticos que forman de ponerse de acuerdo de dar una opción, ¿no?
o sea, estamos viendo, y salió el otro día, que Pereiro, San Ciprián, Carballiño, o sea, en un mes o una semana le darían una zona, una ubicación y los papeles para empezar, ¿no? Y entonces la provincia, o sea, lo que es la ciudad de Ourense, no son capaces de buscar una ubicación, de ponerse de acuerdo para una inversión de 12 millones de euros, cuando unos concellos limítrofes en una semana son capaces de poner. A mí eso me parece, por parte de los que nos gobiernan, pues una pena. Cuando no somos capaces de aprovechar esa oportunidad que nos dan, entonces, ¿qué vamos a esperar del resto? Por lo general somos bastante simples en los análisis que hacemos de las situaciones, ¿no? Y en particular de las políticas. Entonces yo, siendo la oposición, me cuidaría mucho de que la gente no llegase a la conclusión de que los mismos que no fueron capaces de ponerse de acuerdo para plantear una alternativa al actual alcalde, ahora se pongan de acuerdo para paralizar una inversión. Y es que la gente de la calle, yo creo que es lo que puede llegar a interpretar como no haya un poco más de pedagogía y didáctica por parte de todos. Porque es verdad que el no es de la oposición. ¿De alguna oposición? De algún, no. Bueno, ya, vale, digo, sí, pero bueno, 14 votos, ¿no? La oposición tuvo, es decir, de abstencións. Pero, o abstenciones, en todo caso, perdón. Carballo, que tú eres unha persoa, bueno, que sabe moitísimo máis que a min, é moi hábil, cal é o problema? O problema, eu creo que hai que darlle transparencia. É dicir, pero se había un terreo, porque o había, é dicir, e técnicamente, é dicir, unha empresa contratada ex profeso para determinar que era a ubicación, hai 5 anos determina que esa ubicación. 13 arquitectos, 13 estudos de arquitectura fan ou participan nun concurso de ideas bueno, para diseñar nesa concreta parcela. Estamos falando xa de 2019, por tanto, entre 2016 e 2019, que fixeron? Entonces, hai que determinar eso, e despois, quen ten que propor consensuadamente e tendo en conta un diseño de cidade a ubicación para a residencia do grupo de goberno. E como non ten maioría, pois debería pactar, explicar e razonar técnicamente por que non se fixo aí e por que hai que buscar outra parcela e que parcelas hai. Lo tenemos que dejar. Por no dejar que... 5 segundos cada uno, tanto Pepe como María. A ver, yo creo que en eso estoy de acuerdo, que el diálogo tiene que existir, ¿no? Pero yo creo que en este caso PSOE y BNG también tienen que poner un poco de su parte, igual que cuando fue, que dice Carballo, cuando fue de la moción de censura, ¿no? ¿Carballo? Sí, yo creo que sí, que la transparencia siempre, por supuesto, y esa explicación hay que darla, evidentemente. Ahí pasó algo raro, inexplicado todavía, y habrá que explicarlo, pero en todo caso yo creo que el esfuerzo tienen que hacerlo. Y pues un apunte solo, vaya carajal de corporación que tenemos, Ciudadanos votando separado, Democracia Ourensana votando separada, pero es que los críticos de Democracia Ourensana o tránsfugas votando separados también. Es decir, una cosa completamente asombrosa, Esto es lo que hay. A unidade ideolóxica. É dicir, donde rachou, donde realmente non había cohesión ideolóxica, creo. Sí, está. Bueno, que nos tenemos que ir. Gracias, Yago, será a próxima. Gracias un placer. Gracias, María, cuídate mucho. Gracias. Hasta la próxima. Y gracias, Pepe, hasta Muchas la próxima. gracias a vosotros. Buen fin de semana y buen puente los que tengan la fortuna de pillarlo. Hasta el próximo día, queridos amigos, a disfrutar.